El campo de batalla de la mente. Gana la batalla en tu mente. Tercera parte. Mentalidades desérticas. Introducción. Hay solo 11 días de camino desde Oreb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, en la frontera de Canaán. Pero Israel demoró 40 años en atravesar ese terreno. Deuteronomio 1:2. La gente de la nación de Israel vagó por el desierto durante 40 años para hacer un recorrido que en realidad demora 11 días. ¿Por qué? ¿Fueron sus enemigos, su situación, las pruebas a lo largo del camino o algo enteramente diferente lo que les impidió llegar a su destino? Mientras yo estaba ponderando esta situación, Dios me dio una revelación poderosa que me ha ayudado personalmente. Así como a miles de otros, el Señor me dijo: los hijos de Israel gastaron 40 años en el desierto haciendo un viaje de 11 días porque tenían mentalidad desértica. Bastante habéis permanecido aquí. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Deuteronomio 1:6. Realmente no debiéramos mirar a los israelitas con tanto asombro, porque la mayoría de nosotros hace lo mismo que ellos hicieron. Seguimos dando vueltas y vueltas alrededor de las mismas montañas, en lugar de adelantar. El resultado es que nos toma años alcanzar la victoria sobre algo que debió y pudo haberse resuelto rápidamente. Pienso que el Señor nos está diciendo hoy a ti y a mí lo mismo que le dijo a los hijos de Israel en su día. Bastante habéis permanecido en la misma montaña. Es tiempo de seguir adelante. Pon la mira y manténla puesta. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas elevadas, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Dios me mostró 10 mentes desérticas que tenían los israelitas, las cuales los mantuvieron en el desierto. Una mentalidad desértica es un modo de pensar equivocado. Podemos tener modos de pensar correctos o equivocados. Los correctos nos benefician y los equivocados nos hacen daño y obstaculizan nuestro progreso. Colosenses 3:2 nos enseña a poner la mira en lo alto y mantenerla puesta. Necesitamos que nuestras mentes se fijen en la dirección correcta. Los modos de pensar equivocados no solo afectan nuestra situación, sino también nuestra vida interior. Alguna gente vive en un desierto, mientras otros están en un desierto. Hubo un tiempo en que mi situación no era del todo mala, pero no podía disfrutar de nada en la vida porque yo era un desierto por dentro. Dave y yo teníamos una casa muy agradable, 3 hijos adorables, buenos empleos y suficiente dinero para vivir cómodamente. Yo no podía disfrutar de nuestras bendiciones porque tenía varias mentalidades desérticas. Mi vida me parecía un desierto porque esa era la manera en que yo lo veía todo. Algunas personas ven las cosas negativamente porque han pasado por experiencias muy desgraciadas toda su vida y no pueden imaginar que algo mejore. Además, hay alguna gente que ven todo tan malo y negativo simplemente porque ese es el modo en que son por dentro. Cualquiera que sea la causa, una perspectiva negativa deja a una persona desgraciada y casi incapaz de hacer progreso alguno hacia la tierra prometida. Dios había sacado a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto para ir a la tierra que Él había prometido darles como herencia perpetua. Una tierra que fluía leche y miel, y toda cosa buena que ellos pudieran imaginar. Una tierra donde no habría escasez de nada que ellos necesitaran. Una tierra de prosperidad en todos los aspectos de su existencia.
La mayoría de la generación que el Señor sacó de Egipto jamás entró en la tierra prometida. En vez de eso, murieron en el desierto. Para mí, esa es una de las cosas más tristes que le puedan suceder a un hijo de Dios. Tener tanto a su disposición y sin embargo no ser capaz de disfrutar nada de ello. Durante muchos años de mi vida cristiana, yo fui una de las personas. Estaba en camino a mi tierra prometida, el cielo, pero no estaba disfrutando el viaje. Me estaba muriendo en el desierto. Pero, gracias a Dios por su misericordia, una luz brilló en mis tinieblas y Él me sacó de allí. Oro para que esta sección del libro sea una luz para ti y te prepare para salir del desierto hacia la gloriosa luz del maravilloso reino de Dios. Capítulo 16. Mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Mentalidad desértica. Número 1. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Los israelitas no tenían una visión positiva de sus vidas. No tenían sueños. Sabían de dónde venían, pero no sabían a dónde iban. Todo estaba basado en lo que habían visto y lo que podían ver. No sabían cómo ver con el ojo de la fe. Ungido para traer liberación. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4:18-19. Provengo de unos antecedentes de abuso. Crecí en un hogar que no funcionaba normalmente. Mi niñez estuvo llena de miedo y tormento. Los expertos dicen que la personalidad de un niño se forma durante los primeros 5 años de su vida. Mi personalidad era un desastre. Yo vivía simulando tras los muros de protección que había levantado para impedir que la gente me lastimara. Mantenía fuera a los demás, pero yo me quedaba encerrada dentro. Yo era una dominante, tan llena de miedo que el único modo con que podía enfrentar la vida era sentir que lo controlaba todo, y entonces nadie podía lastimarme. Como joven adulta tratando de vivir para Cristo y de seguir el estilo de vida cristiano, sabía de dónde había venido, pero no sabía hacia dónde iba. Sentía que mi futuro siempre estaría estropeado por mi pasado. Pensaba, ¿cómo puede alguien que ha tenido la clase de pasado que yo tengo estar bien alguna vez? Es imposible. Sin embargo, Jesús dijo que Él vino a sanar a los enfermos, acongojados, heridos y lastimados, aquellos quebrantados por la calamidad. Jesús vino a abrir las puertas de las prisiones y liberar a los cautivos. Yo no mejoré en absoluto hasta que empecé a creer que podía ser liberada. Tuve que tener una visión positiva de mi vida. Tuve que creer que mi futuro no estaba determinado por mi pasado ni aún por mi presente. Puedes haber tenido un pasado infeliz. Puedes incluso estar en una situación actual que sea muy negativa y deprimente. Puedes estar enfrentando situaciones tan malas que no tengas una verdadera razón para la esperanza. Pero te digo atrevidamente, tu futuro no está determinado por tu pasado o tu presente. Adquiere un nuevo modo de pensar. Cree que con Dios todas las cosas son posibles. Lucas 18:27. Con el hombre algunas cosas pueden ser imposibles, pero servimos a un Dios que creó de la nada todas las cosas que vemos. Hebreos 11:3. Dale a Él tu nada y obsérvalo trabajar. Todo lo que necesita es tu fe en Él. Él necesita que tú creas y Él hará el resto. Ojos para ver, oídos para oír. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Isaías 11, 1 al 3. No podemos juzgar las cosas con precisión por la vista de nuestros ojos naturales. Tenemos que tener ojos espirituales para ver y oídos para oír. Necesitamos escuchar lo que dice el Espíritu, no lo que dice el mundo. Permite que Dios te hable de tu futuro, no otra persona. Los israelitas constantemente miraban cómo eran las cosas y hablaban de eso. Dios los trajo de Egipto por la mano de Moisés, hablándoles a través de él acerca de la tierra prometida. Él deseaba que ellos mantuvieran los ojos en el lugar hacia donde iban y fuera de donde habían venido. Echemos un vistazo a unas pocas escrituras que describen claramente su actitud equivocada. ¿Cuál es el problema? Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Números 14, 2 al 3. Te exhorto a examinar este pasaje con cuidado. Observa cuán negativa era esa gente, quejándose, listos para darse por vencidos fácilmente, prefiriendo volver a la esclavitud antes que seguir avanzando a través del desierto hasta la tierra prometida. En realidad, ellos no tenían un problema, ellos eran el problema. Malos pensamientos producen malas actitudes. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron en la plaga delante del Señor. Números 16:49. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Números 20, 2 al 4. Es fácil ver por sus propias palabras que los israelitas no confiaban en Dios en absoluto. Tenían una mentalidad negativa de fracaso. Decidieron que fracasarían antes de haber empezado en realidad, sencillamente porque todas las circunstancias no eran perfectas. Desplegaron una actitud que provenía de un modo de pensar equivocado. Las malas actitudes son el fruto de los malos pensamientos. Una falta de actitud de gratitud. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó, deprimió, desalentó mucho por causa de las pruebas del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable, despreciable, insustancial. Números 21, 4 al 5. Junto con todas las otras malas actitudes que ya hemos visto en las escrituras anteriores, en este pasaje vemos evidencia en los israelitas de una tremenda falta de gratitud. Los hijos de Israel sencillamente no podían dejar de pensar en el lugar de donde venían y todo lo que les faltaba para llegar a donde iban. Les hubiera ayudado haber pensado en su antepasado Abraham, que atravesó por algunas experiencias desalentadoras en su vida, pero no permitió que afectaran negativamente su futuro. No hay vida sin contienda. Hubo, pues, contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra.
dificultando más todavía obtener el forraje. Y Abraham dijo a Lot: Te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Génesis 13, 7 al 11. Abraham conocía los peligros de vivir en contienda. Por consiguiente, le dijo a Lot que necesitaba separarse, a fin de andar en amor, y para asegurar que no habría contienda entre ellos en el futuro. Abraham permitió que su sobrino escogiese primero cuál valle quería. Lot escogió el mejor, el valle del Jordán, y se separaron. Debemos recordar que Lot nada tenía hasta que Abraham lo bendijo. Piensa en la actitud que Abraham pudo haber tenido, pero decidió no tener. Él sabía que si actuaba como era debido, Dios cuidaría de él. Alza tus ojos y mira. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él: Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14 al 15. Este pasaje revela claramente que aunque Abraham se encontraba en una situación menos deseable después de su separación de su sobrino, Dios deseaba que él alzara sus ojos del lugar donde estaba al lugar a donde él deseaba llevarlo. Abraham tuvo una buena actitud con respecto a su situación, y como resultado, el diablo no pudo impedir que las bendiciones de Dios cayeran sobre él. Dios le dio todavía más posesiones de las que disfrutaba antes de la separación, y lo bendijo poderosamente en todas las cosas. Te exhorto a dar una mirada positiva a las posibilidades del futuro y a empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Piensa y habla de tu futuro de un modo positivo, de acuerdo con lo que Dios ha puesto en tu corazón, y no de acuerdo con lo que has visto en el pasado o estés viendo inclusive ahora. Capítulo 17. Que alguien lo haga por mí. No quiero asumir la responsabilidad. Mentalidad desértica. Número 2. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Génesis 11:31. A menudo la responsabilidad se define como nuestra reacción a la capacidad de Dios. Ser responsable es reaccionar a las oportunidades que Dios ha puesto frente a nosotros. Dios le dio una responsabilidad al padre de Abraham, una ocasión de reaccionar a su capacidad. Colocó ante él la oportunidad de ir a Canaán. Pero en lugar de ir hasta el fin con el Señor, hasta el final con el Señor, él decidió detenerse y asentarse en Harán. Es muy fácil entusiasmarse cuando Dios nos habla por primera vez y nos da una oportunidad de hacer algo. Pero como Taré, muchas veces nunca terminamos lo que empezamos, porque nos metemos en ello y comprendemos que hay mucho más implicado en eso que erizamientos y entusiasmo. Muchas empresas nuevas son entusiasmantes simplemente porque son nuevas. El entusiasmo impulsará a una persona durante un poco, pero no la llevará hasta el final del trayecto. Muchos creyentes hacen lo que la Biblia
dice que hizo Taré. Salen hacia algún lugar y se asientan en otra parte a lo largo del camino. Se cansan o se hastían. Les gustaría terminar su viaje, pero en realidad no desean toda la responsabilidad que va implícita en ello. Si alguien o si algún otro lo hiciera por ellos, les encantaría cosechar la gloria. Pero es que esas cosas no funcionan así. La responsabilidad personal no puede delegarse. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32, 30 al 32. En mis lecturas y estudios, observé que los israelitas no quisieron asumir responsabilidad alguna. Moisés oraba por ellos, buscaba a Dios por ellos, incluso se arrepentía por ellos cuando se metían en problemas. Éxodo 32, 1 al 14. Un bebé no tiene responsabilidad alguna, pero cuando crece, se espera que asuma más y más responsabilidad. Una de las funciones principales de un padre es enseñar a sus hijos a aceptar responsabilidad. Dios desea enseñar lo mismo a sus hijos. El Señor me dio una oportunidad de estar en un ministerio a tiempo completo para enseñar su palabra en la radio y la televisión nacional, para predicar el Evangelio por todos los Estados Unidos y otras naciones. Pero puedo asegurarte que hay un aspecto de responsabilidad en ese llamado del que muchos nada saben. Mucha gente dice que quiere estar en el ministerio porque piensan que es un acontecimiento continuamente espiritual. Muchas veces las personas solicitan un empleo en nuestra organización pensando que lo más grande que pudiera sucederles alguna vez sería convertirse en parte de un ministerio cristiano. Más tarde, descubren que tienen que trabajar allí lo mismo que en cualquier otro lugar. Tienen que levantarse y llegar a tiempo, estar bajo autoridad, cumplir una rutina diaria, etc. Cuando la gente dice que quiere venir a trabajar con nosotros, les advierto que nosotros no flotamos alrededor de una nube todo el día cantando. Aleluya. Trabajamos y trabajamos duro. Andamos en integridad y hacemos lo que hacemos de un modo excelente. Por supuesto, es un privilegio trabajar para un ministerio, pero trato de hacerles entender a los nuevos solicitantes que cuando los erizamientos y la excitación se han calmado, encontrarán que esperamos grandes niveles de responsabilidad de su parte. Mira la hormiga. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza, con pasos lentos pero seguros, y tu necesidad como un hombre armado, que te dejará indefenso. Proverbios 6:6 al 11. Este modo de pensar perezoso que tenían los israelitas fue una de las cosas que los mantuvieron en el desierto 40 años para hacer un viaje de 11 días. Me gusta leer este pasaje en Proverbios, donde se llama nuestra atención hacia la hormiga, quien sin tener supervisor ni capataz, provee para sí misma y su familia. La gente que precisa tener siempre alguien que lo empuje, jamás hará nada grande. Aquellos que hacen lo correcto solo cuando alguien los está mirando, nunca llegarán muy lejos. Tenemos que estar motivados desde adentro, no desde afuera. Tenemos que vivir nuestras vidas delante de Dios, sabiendo que Él lo ve todo y que nuestra recompensa vendrá de Él. Si persistimos en hacer lo que Él nos ha pedido,
que hagamos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. Una vez oí a una maestra de la Biblia decir que este versículo significa que a muchos se les llama o da una oportunidad de hacer algo por el Señor, pero muy pocos están dispuestos a asumir la responsabilidad de contestar ese llamado. Tal como mencioné en un capítulo anterior, a mucha gente le gusta rogarle a Dios, pero no dar con el mazo. Las personas con una mentalidad desértica quieren tenerlo todo sin hacer nada. Levántate y anda. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Josué 1:1-3. Cuando Dios le dijo a Josué que Moisés había muerto y que él había de tomar su lugar y conducir al pueblo a través del Jordán hasta la tierra prometida, eso significó muchísima responsabilidad nueva para Josué. Lo mismo sucede con nosotros cuando seguimos adelante a reclamar nuestra herencia espiritual. Tú y yo nunca tendremos el privilegio de levantarnos y ministrar bajo la unción de Dios si no estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad seriamente. Mirad, ahora es el momento favorable. El que observa el viento y espera a que todas las condiciones sean favorables, no siembra, y el que mira las nubes, no ciega. Eclesiastés 11:4. En 1993, cuando Dios nos mostró a Dave y a mí que Él quería que apareciéramos en la televisión, Él dijo: les estoy dando una oportunidad de estar en la televisión, pero si no la aprovechan ahora, nunca se repetirá. Quizás si Dios no nos hubiera hecho saber que la oportunidad era solo para ese momento particular, pudiéramos haberla pospuesto. Después de todo, finalmente habíamos alcanzado una posición donde podíamos estar cómodos. Durante 9 años habíamos estado en el proceso de dar a luz el ministerio Vida en la Palabra. Ahora de pronto Dios nos estaba dando una oportunidad de alcanzar a más personas que nosotros deseábamos con todo nuestro corazón. Sin embargo, a fin de hacerlo, necesitaríamos dejar nuestra posición cómoda y asumir una nueva responsabilidad. Cuando el Señor le pide a su pueblo que haga algo, asalta la tentación de esperar por un momento apropiado. Hechos 24:25. Siempre existe la tendencia a esperar hasta que no nos cueste nada o no sea tan difícil. Te exhorto a ser una persona que no tema a la responsabilidad. Encontrar resistencia aumentará tu fuerza. Si únicamente haces lo fácil, siempre serás débil. Dios espera que tú y yo seamos responsables y cuidemos de todo lo que Él nos da. Que hagamos algo que produzca fruto. Si no empleamos los dones y talentos que Él nos ha dado, no estamos siendo responsables de lo que Él nos ha confiado. Estad preparados. Velad pues. Préstele estrictamente atención y sé cauteloso y activo, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25:13. Mateo 25 es el capítulo de la Biblia que nos enseña qué hemos de estar haciendo mientras esperamos por el regreso del Maestro. Los primeros 12 versículos nos hablan de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas no querían hacer nada extra para asegurarse de que estaban preparadas para encontrarse con él cuando volviera. Hicieron lo mínimo que podían. No querían andar una milla más, así que tomaron solo la cantidad de aceite que necesitaban para llenar sus lámparas. Las vírgenes prudentes, sin embargo, fueron más allá de lo imprescindible. Tomaron aceite de más, asegurando así que estarían preparadas para una larga espera. Cuando llegó el novio, las insensatas vieron que sus lámparas se estaban apagando y quisieron
por supuesto, que las prudentes les dieran algún aceite del que ellas tenían. Eso es lo que sucede normalmente. La gente perezosa y que lo pospone todo, quiere que los que trabajan duro y aceptaron responsabilidades hagan lo que ellos debieron haber hecho por sí mismos. Usa lo que se te ha dado. Siervo malo y perezoso. Mateo 25:26. Mateo 25. Después registra una parábola que Jesús contó acerca de 3 siervos a quienes se les dieron talentos que pertenecían a su señor. El señor entonces se fue lejos a otro país, esperando que sus siervos cuidaran bien sus mercancías mientras él estaba lejos. El hombre a quien había dado 5 talentos los usó, los invirtió y ganó 5 más. El hombre que recibió 2 talentos hizo lo mismo, pero el que recibió 1 talento lo enterró en la tierra porque estaba lleno de temor. Tenía miedo de poner un pie afuera y hacer algo. Temía la responsabilidad. Cuando el Señor regresó, alabó a los 2 siervos que habían tomado lo que se les dio y habían hecho algo con ello. Pero al hombre que enterró su talento y no había hecho nada con él, le dijo: siervo malo y perezoso. Entonces ordenó que el talento se le quitara y se le diese al que tenía 10 talentos, y que el siervo perezoso fuera castigado severamente. Te exhorto a reaccionar a la capacidad que Dios ha puesto en ti, haciendo todo lo que puedas con ella, para que cuando el Señor regrese no tengas que devolverle lo que te dio, sino otra porción además. La Biblia nos muestra claramente que la voluntad de Dios para nosotros es que llevemos buen fruto. Juan 15:16. Echando la ansiedad, no la responsabilidad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:6-7. No temas a la responsabilidad. Aprende a descargar tu ansiedad, pero no tu responsabilidad. Alguna gente aprende a no preocuparse por nada. Se vuelven expertos en echar su ansiedad. Se vuelven tan cómodos que también descargan su responsabilidad. Pon tu mente en hacer lo que está frente a ti y no huir de algo solo porque parece desafiante. Siempre recuerda que si Dios te da cualquier cosa que le hayas pedido, hay una responsabilidad unida a la bendición. Si tienes un auto o una casa, Dios espera que los cuides. Los demonios de la pereza pueden atacar tu mente y tus sentimientos, pero tú tienes la mente de Cristo. Tú sí puedes reconocer los engaños del diablo y pasar por encima de tus sensaciones y hacer lo que sabes que está bien y es lo correcto. Pedir algo es muy fácil. Ser responsable de ello es la parte que desarrolla el carácter. Recuerdo un tiempo en que yo trataba de convencer a mi esposo para que compráramos una casa a orillas de un lago. Un lugar donde pudiéramos ir a descansar, orar y estudiar. Un lugar donde alejarnos de todo. Le hablé de lo maravilloso que sería, cómo nuestros hijos y nietos podían disfrutarlo e incluso cómo podíamos llevar allí nuestras reuniones del ministerio y tener tiempos gloriosos de oración juntos. Todo sonaba muy bien y me hacía sentir muy bien, pero Dave seguía diciéndome todo lo que tendríamos que hacer para cuidarla. Me recordaba lo ocupados que ya estábamos y que no teníamos tiempo para hacernos cargos de otra cosa, de otra casa. Me hablaba del cuidado del césped, el mantenimiento, los pagos de la hipoteca, etc. Decía que mejor sería alquilar un lugar cuando necesitáramos alejarnos y no echarnos encima la responsabilidad de cuidarlo. Yo miraba el lado emocional del asunto y él miraba el lado práctico. Cada vez que tomamos una decisión, debemos mirar los dos lados, no únicamente lo que disfrutaremos, sino la responsabilidad que adquiriremos. Una casa junto a un lago es perfecta para aquellos que tienen tiempo que dedicarle, pero nosotros no lo teníamos en realidad. En el fondo de mí yo lo sabía,
pero durante un año traté varias veces de convencer a Dave para comprarla. Me alegro de que él se mantuviera firme. Si no lo hubiera hecho, estoy segura de que la hubiese comprado. La hubiéramos tenido durante un tiempo y probablemente hubiésemos terminado teniendo que venderla por el trabajo que nos daba. Al final unos amigos nuestros compraron una casa a orillas de un lago y nos dejan usarla según lo permiten su tiempo libre y el nuestro. Si empleas sabiduría, verás que Dios suple tus necesidades. Cualquiera que opere en la mente de Cristo andará en sabiduría, no emocionalmente. Sé responsable.